Y en el otro eje tenemos diferentes organizaciones que intentan reflexionar en cuáles son los sistemas que nos permiten hacer un desarrollo seguro, responsable y eficiente de esas tecnologías. Tenemos la FDA, que es la agencia reguladora de los medicamentos y alimentación en Estados Unidos, básicamente la que decide si un medicamento o un equipo médico puede ponerse en el mercado para aplicaciones clínicas, que está observando cómo está evolucionando y cómo debe ser regulado ese tipo de industria. Tenemos IEQ, tenemos la Agencia de Neuroética, que trata de identificar cuáles son los riesgos y las implicaciones societales de esta tecnología. Y tenemos organismos que enfocan la reflexión en estas tecnologías desde el punto de vista del crecimiento y sostenibilidad económica. Tenemos la OSD, que está ahora investigando en cómo se puede hacer innovación que sea benéfica para un ecosistema económico como el que tenemos actualmente y que al mismo tiempo sea seguro y responsable para crear productos que puedan ser utilizados por la persona. Entonces, es un tema que genera mucha atención en los medios, atención en entes privados, en entes públicos, en entes reguladores. Y por eso es importante que sepamos más acerca de esas tecnologías, que no se quede esta información únicamente en ciertos silos, sea en laboratorios de investigación o en ciertas comunidades, sino que haya un diálogo más constructivo entre todos los entes de la sociedad sobre qué es lo que queremos. Y ese es uno de los objetivos míos con esta charla hoy. Pero para poder tener un diálogo, necesitamos saber un poco más qué es lo que hay detrás. Ir un poco más allá de esos videos que parecen espectaculares, quizás que parecen irreales. Como se podrán imaginar, por cada uno de esos videos, los laboratorios de investigación pasaron horas tratando de que esto funcionara. El día que está la cámara, quizás hicieron 20 tomas y solo 20 funcionó en 2. Entonces, eso es la punta del iceberg de todo lo que ocurre. Entonces, vamos a ver un poco más qué es lo que hay detrás de la cortina y cómo funcionan esos sistemas. Estos sistemas son básicamente un lazo de control. Los ingenieros en la sala pues ya imaginarán de qué se trata, en el cual tenemos un sistema que va a medir la actividad del cerebro. Electrodos, podemos imaginar, es una especie de micrófono que va a escuchar la actividad que se genera en el cerebro, que es enviado a una serie de algoritmos que van a tratar de identificar qué es lo que esto significa. Y una vez que toman una decisión, van a ejecutar una acción y generar una señal de retroalimentación que puede ser observada, sentida o percibida por el usuario y el lazo vuelve a empezar. Entonces tenemos una interacción en lazo cerrado entre el hombre y la máquina, de la misma forma que yo interactúo con un videojuego a través del control. Ahora la señal de control se va a extraer de la actividad cerebral. No hay necesariamente un movimiento y evidentemente eso implica que la persona tiene que aprender una nueva forma de interactuar con su entorno. Y cuando tratamos de implementar esos sistemas, un primer aspecto a tener en cuenta es que no hay un solo tipo de interfaz cerebral. Hay múltiples alternativas en cada uno de los pasos de este proceso. Si yo quiero medir la actividad cerebral, yo puedo utilizar electrodos que están en la superficie de la cabeza, lo que llamamos electroencefalograma. Puedo utilizar captores ópticos que también se colocan a nivel externo. Son tecnologías que pueden ser utilizadas fuera de entornos clínicos. O puedo utilizar sistemas de medida que están al interior del cuerpo, lo que vamos a llamar técnicas invasivas. En este caso podemos tener electrodos de este tipo. Esta es una matriz de un centenar de electrodos. La dimensión es alrededor de 2 milímetros y son electrodos que se colocan al interior de la corteza cerebral. Obviamente se requiere una operación quirúrgica, se requiere una evaluación de los riesgos que implica esa operación quirúrgica y los posibles beneficios. Y en la actualidad son sistemas que se implantan durante un periodo de prueba y que luego son retirados. No hay ahora sistemas que sean suficientemente robustos, certificados y validados para ser utilizados de manera permanente.
Puedo utilizar electrodos que están en la superficie del cerebro, sin penetrar en el tejido, o hay una nueva generación de electrodos que se está desarrollando, que está apenas entrando a evaluación con humanos, que utilizan, por ejemplo, stents, que se introducen a través del sistema vascular, a través del sistema sanguíneo, para acercarse a las regiones del cerebro y medir desde allí la actividad del cerebro, o este otro sistema que se llama neural dust, o polvo neuronal, el cual son micropartículas que se inyectan en el cerebro y que van a permitir una mejor medida de la actividad. Entonces, no hay un solo sistema de interfaces cerebrales para medir estas señales, así como no hay un solo sistema para analizar estas señales. Hay multiplicidad de algoritmos, multiplicidad de métodos para hacerlo. Hay multiplicidad de sistemas para generar la acción. Puedo usar exoesqueletos, puedo usar videojuegos, puedo usar sistemas de estimulación que van a enviar información de regreso al sistema nervioso a través de impulsos eléctricos, por ejemplo. Y hay multiplicidad de aplicaciones, desde aplicaciones público en general, videojuegos, niveles de atención, hasta aplicaciones clínicas desde el punto de vista asistivo o de rehabilitación. Entonces, en la actualidad hay toda una paleta de métodos que se pueden realizar, que están siendo evaluados con diferentes grados de madurez, pero hay que tener en cuenta que ninguno de ellos ha tenido suficiente tiempo de validación para decir con certitud que este sistema es útil, que provee un valor añadido a una parte de la población. Ese es un proceso que aún está por hacerse y es un primer mensaje que quiero dar hoy. Son tecnologías que están en continuo desarrollo. Un poco de cómo son esos modelos, cómo son esos sistemas, un ejemplo pequeño. Imaginemos el caso de una persona que quiere mover la mano de cierta forma. Cuando queremos diseñar un sistema que mide este tipo de actividad y que sea capaz de identificar cuando la persona desea realizar un movimiento, lo que vamos a hacer es tomar uno de los sistemas de medición de los que hablé, por ejemplo, electrodos implantados dentro del cerebro, y vamos a ver una señal como esta. Estas son señales reales tomadas con 4 electrodos que se ubicaron sobre la superficie de la corteza cerebral de una persona que había tenido un accidente cerebrovascular. Y si observamos estas señales, vamos a ver que en diferentes partes de la señal hay diferentes comportamientos. Se puede ver momentos en los cuales hay ondas que aparecen de una manera bastante marcada y periodos en los cuales esas ondas se atenúan o llegan a desaparecer. Esos patrones de actividad pueden ser utilizados para crear un modelo y decir a qué corresponden. Y cuando observamos a qué condiciones corresponden esos patrones, vamos a ver que durante los momentos en los cuales la mano no se mueve, aparecen las oscilaciones. Y en el momento en el cual hay un movimiento, esas oscilaciones desaparecen. Entonces eso ya me da una idea de cómo cambia la actividad neuronal cada vez que hay un movimiento. Son electrodos ubicados en la zona motora, en el área de la mano, que presentan una sincronización, es decir, una actividad oscilatoria, ondas, marcadas cuando no hay movimiento. Y en el momento en el cual hay un movimiento, esas ondas desaparecen. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente, cuando no me muevo, las neuronas que están involucradas con ese área del cuerpo están todas en reposo. Y el reposo para las ondas, para esas neuronas, es simplemente quedarse sobre una onda, sobre una ola que está simplemente yendo arriba y abajo. En el momento en el cual hay un movimiento, diferentes neuronas van a tener un papel diferente y se van a activar de forma diferente. Cuando yo observo esa actividad con mi electrodo, con mi captor, lo que va a pasar es que todas esas neuronas que antes estaban sobre la ola, ahora van a activarse en momentos diferentes y la actividad conjunta, lo que voy a ver es que la onda desaparece. Entonces, si yo observo eso, yo puedo hacer un modelo que dirá, cada vez que yo vea ondas, voy a asumir que la persona quiere
permanecer en reposo. Y en el momento en el cual desaparecen, voy a asumir que la persona quiere moverse. Y el modelo se da algo de este tipo, que me dice, esta región del cerebro se activa, tengo más ondas o menos ondas cuando ocurre un tipo de intención, un tipo de movimiento. Y ya teniendo esos modelos, cuando la persona quiere utilizar la interfaz, pues voy a estar midiendo a cada instante cuál es la actividad y preguntándome, desde el punto de vista del algoritmo, ¿veo o no veo las ondas? Entonces, si esta es la señal que yo veo en un momento dado del tiempo, veo las ondas y voy a simplemente concluir que la persona no quiere que haya movimiento. Luego tomaré otra muestra y otra muestra y otra muestra y otra muestra, y así, a través del tiempo, en tiempo real, voy a tomar decisiones sobre qué es lo que yo acabo de inferir que es la intención de la persona. Y cuando ya tengo esa información, ya puedo cerrar este lazo. Identifico que hay movimiento, le puedo decir a una prótesis o al sistema de comunicación o al videojuego que ejecute la acción. Y eso es lo que hay, básicamente, como principio de operación en todas estas interfaces cerebrales. Los métodos pueden cambiar, el tipo de medida que se utiliza, el tipo de realimentación o el tipo de actuador puede cambiar, pero la idea es inherentemente lo mismo. Necesito identificar un modelo de esas señales. Típicamente, para identificar ese modelo, necesito entrenarlo, necesito obtener datos, pedirle a la persona que me dé esos datos, que ejecute ciertas acciones y poderlos construir. Eso implica algunos aspectos. Uno es que hay que entrenar los modelos. No hay modelos que funcionen actualmente plug and play. Tienen que ser personalizados a cada individuo y eso implica un trabajo adicional. Asimismo, si las señales de la persona cambian por muchas razones, por ejemplo, porque está cansada, porque está distraída, porque quiere hacer otra cosa, mi modelo puede ya no ser útil para ejecutar la acción. Y eso es un aspecto de confiabilidad y de rendimiento de las interfaces, que es uno de los grandes retos a satisfacer actualmente. Entonces, una vez que yo puedo cerrar ese lazo, puedo hacer diferentes tipos de cosas. Este es un ejemplo de un evento que hubo hace 3 años, en el cual diferentes grupos de investigación del mundo se reunieron en Zúrich para participar en una competencia. Era una competencia de diferentes tipos de tecnologías de asistencia. Había sillas de ruedas, había sistemas de electroestimulación, había prótesis de brazo, exoesqueleto, de miembro inferior y había interfaces cerebrales. Y estaba estructurado como unos Juegos Olímpicos. Venían diferentes grupos para competir en una carrera. Y esta carrera era un videojuego que debe aparecer en un instante. En 2 instantes. ¿Se le saltó el videojuego? Vamos a ver si aparece. Entonces, la persona tenía que utilizar diferentes tareas mentales para que el personaje del juego hiciera diferentes funciones, ya sea correr, saltar o deslizarse. Las tareas mentales pueden ser imaginar mover una mano, mover la otra o mover los pies. Y nosotros, en nuestro grupo de investigación, intentamos diferentes alternativas para diseñar este juego. Idealmente son 3 tipos de comando y dialogando con el usuario y durante un periodo de más de 6 meses de entrenamiento, intentamos de encontrar cuál era la mejor estrategia para desarrollar este sistema. Finalmente ganamos la competencia y hubo muchas conclusiones que se sacaron. La primera es que el sistema tiene que tener lo que llamamos un aprendizaje mutuo. Podemos entrenar y actualizar nuestros algoritmos a las señales de la persona, pero al mismo tiempo la persona tiene que aprender a utilizar la interfaz. Si el sistema cambia muy a menudo, es más difícil para la persona aprender a utilizarlo. Entonces llegamos a la conclusión de que era mejor hacer un sistema que no funcionara muy bien, pero que hiciera el trabajo, y luego dar tiempo a la persona para que aprendiera a utilizarlo. Como no éramos capaces de hacer un sistema que fuera mucho mejor, lo que nos enfocamos fue en hacer una mejor interfaz entre el hombre y la persona. ¿Cuál es la estrategia que mejor le funciona?
Y cómo también pudimos estudiar cómo el uso y el entrenamiento de esas señales permitía que el rendimiento mejorara y que la pareja hombre-máquina mejorara en sentido general. Lo que vemos aquí es el tiempo que les tomaba a las personas para terminar la carrera y consistentemente decrecía. Se iba haciendo mejor y mejor. Y lo que hicimos diferente a todos los demás grupos fue que nosotros no adaptamos el sistema. Lo hicimos hasta cierto punto y a partir de allí, en los últimos 4 meses antes de la competencia, dejamos que la persona se entrenara. Es como tener una bicicleta que no es muy buena, que es quizá algo pesada, pero dejamos que la persona aprendiera a usar esa bicicleta. En vez de tratar de traer un nuevo prototipo cada semana y ver si era mejor que el de la semana anterior. Porque lo importante no es hacer una mejor máquina, lo importante es desarrollar una pareja hombre-máquina que sea mejor, que se entienda. Y lo que hay que optimizar no es solamente un componente del lazo de control, el algoritmo, por ejemplo, se podía terminar más rápido, pero también vimos cambios en la actividad cerebral. Lo que se observa aquí es una representación de qué tan distinta es la actividad en el cerebro de nuestro piloto cuando quería hacer un comando o el otro. Y entre más intenso es el amarillo, quiere decir que hay más diferencia entre esas dos acciones mentales. Y a través del tiempo hubo un incremento consistente entre estas dos tareas mentales. La persona, a través de la interacción, aprende a comunicar mejor sus intenciones a la máquina. Aprende a utilizar su sistema neural de una forma que la máquina pueda entender. Y eso es extremadamente importante y esa es una de las claves de la interacción hombre-máquina. Desafortunadamente, cuando miramos la gran parte de investigación que se hace en estos temas, hay un esfuerzo desproporcionado a mejorar los algoritmos. Y se hacen evaluaciones a corto plazo con pocos datos, pero no hay suficientes evaluaciones de largo plazo que nos puedan decir cómo el hombre, la mujer, el usuario, realmente se adapta a controlar este sistema y cómo puede él también aprender a mejor comunicarse con la máquina. Y esa es una de las falencias que existe actualmente. Y obviamente, si no tenemos esa información, mucho menos vamos a poder reflejar en estos sistemas la diversidad que hay a través de los diferentes individuos. Porque, como ya lo dije, los sistemas tienen que ser personalizados. Entonces, se necesitan evaluaciones a largo plazo con poblaciones de mayor tamaño y mucho más diversas para poder realmente generar sistemas que puedan entender esa actividad neural. Luego podemos tener diferentes tipos de interacción. Hay uno que llamamos control compartido, en el cual el sistema artificial, la máquina, tiene una cierta inteligencia, en este caso una silla de ruedas, que puede evadir obstáculos, que puede hacer planeación de trayectorias, y la persona no tiene que encargarse de los detalles de los movimientos. Simplemente tiene que dar órdenes de alto nivel, atravesar una puerta o ir de un lado al otro de la sala, y el sistema artificial se encargará de los pequeños detalles. Puedo tener otro tipo de sistemas que van a utilizar procesos cognitivos. En este caso, cuando la persona se da cuenta de que lo que le propone la máquina no es lo que la persona quiere. Hay señales en el cerebro que podemos identificar y que podemos utilizar para decirle a la máquina, eso que acaba de hacer no es lo que yo quería hacer. Y de esa forma yo puedo enseñarle a este dispositivo a comportarse de la forma en que yo quiero. En este caso, son ejemplos de navegación o ejemplos de interacción hombre-robot. Y hay otro ejemplo que me parece extremadamente interesante, que es de regulación. Es identificar el estado de la persona para darle más o menor asistencia. Es un estudio que duró alrededor de 2 años con una persona que tenía lo que llamamos síndrome del encierro.
tuvo un accidente cerebrovascular en el tronco cerebral y está con parálisis en casi la totalidad de su cuerpo, solamente puede mover el pulgar y los párpados. Y él trabajó con nosotros durante todo este periodo para estudiar cómo variaba el control de una interfaz de ese tipo a través del tiempo. Y una de las cosas que observamos es que había periodos en los cuales tenía muy buen rendimiento y periodos en los que no. Entonces lo que hicimos fue un sistema que tratara de identificar si estaba en uno de esos periodos en los cuales podía controlarlo. Y todos tenemos esos días en los que nada nos sale, en los que simplemente todo sale mal, en los que no tenemos interés, motivación para hacer una tarea. Entonces esos días, si podemos decirle a un sistema inteligente que nos ayude a completar las tareas, va a ser de más utilidad. Y los días en los cuales yo quiero hacer esa tarea, la máquina va a poder hacerlo. Y lo que vimos es que teniendo ese sistema que evaluaba el estado de la persona, podíamos cambiar qué tanta asistencia se proveía. Y a través de esos sistemas pudimos pasar de un rendimiento que variaba de una semana a la otra a un rendimiento que era casi constante durante un periodo de 9 meses. Porque podemos decirle a sistemas artificiales cuál es el estado de la persona. Entonces, en general, tenemos diferentes tipos y diferentes alternativas para medir, procesar la actividad del cerebro, para generar interacción, y podemos crear dispositivos de asistencia, de rehabilitación o de mejoras cognitivas o motoras. Quiere decir que ya resolvimos el problema, que ya los enigmas de la actividad del cerebro están resueltos y que estamos a un paso de tener estos dispositivos listos para ser utilizados. Desafortunadamente la respuesta es no. Todavía hay mucho trecho para andar porque la realidad es de la traslación tecnológica de la investigación a los productos es bastante difícil y porque hay muchos aspectos que no se pueden controlar. Hasta ahora, algunas de las preguntas que quedan es ¿cuáles son esos procesos cognitivos, motrices que pueden ser identificados con un nivel de fiabilidad suficientemente alto? ¿Cómo evaluamos la usabilidad de esos sistemas? Un aspecto es que funcionen durante unas cuantas horas en el laboratorio, pero la persona realmente obtiene un valor añadido en el día a día, utilizándolos de manera continua. Y esa es una información que no se obtiene generalmente. Gran parte de la evaluación se hace desde el punto de vista del rendimiento de la máquina y los aspectos de factores humanos no se evalúan de una manera tan sistemática como debería hacerse. ¿Cuándo estos sistemas son suficientemente buenos para ser utilizados afuera? Y finalmente, ¿quién va a pagar por ellos? ¿Van a estar incluidos en los sistemas de salud? ¿Van a ser suficientemente asequibles para evitar que el acceso a estas tecnologías se vuelva una fuente de desigualdad entre aquellos que pueden permitírselo y aquellos que no? Son preguntas que hay que empezar a hacerse, aun si los sistemas están en estado de gestación y de investigación. Uno puede preguntarse, ¿dónde están los aspectos éticos? Si hacemos la analogía con otro tipo de tecnologías emergentes, la realidad es que hay muchos factores, muchos escenarios que solamente aparecen una vez que los sistemas están en uso, que no fueron tenidos en cuenta durante el diseño. Algunos de ellos son imposibles de prever durante el desarrollo de los procesos y solamente aparecen una vez que la población suficientemente grande los utiliza. Eso es lo que yo llamo consecuencias inesperadas. Estas tecnologías son tecnologías que entran en el ámbito clínico, que se nutren de los datos, que se nutren de la inteligencia artificial y por ende van a heredar todos los problemas sociales y éticos que pueden ser generados por el uso de estos algoritmos, en términos de la privacidad, en términos de la pertenencia de esos datos y lo que se puede hacer con ellos. Hay una tendencia a utilizar el enfoque do it yourself, básicamente de crear o fabricar en casa su propio estimulador neuronal.
Si miran en ciertas partes de Internet pueden encontrar cómo crear esos sistemas. Hay partes de la población que están experimentando con eso como una forma de mejorar sus niveles de atención, su rendimiento, y la comunidad de videojuegos es una comunidad que está bastante interesada en este tipo de cosas, pero también otras áreas en las cuales se necesita mucho nivel de atención, controladores aéreos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mantener la seguridad de eso? Entonces, todas esas tecnologías emergentes van a traer una cantidad de cuestionamientos técnicos, sociales y éticos que se deben tener en cuenta. Y allí es donde entra el diálogo que hay que tener entre los que desarrollan estas tecnologías y los usuarios potenciales. Como toda tecnología, puede haber aspectos y resultados positivos y puede haber ideas o aplicaciones negativas. Son tecnologías que generan mucho interés. Es un mercado que se espera que crezca de una manera bastante grande. Al mismo tiempo, no hay una regulación, un camino de desarrollo que esté bien definido. Y eso pues, puede dar origen a problemáticas y no hay una evidencia fuerte de que estos sistemas traen un valor añadido una vez que están en el mercado, porque es todavía muy temprano. No tenemos información suficiente para identificar cuál es ese valor añadido. Pero esa información únicamente estará disponible una vez que más y más usuarios comiencen a utilizarlo. No hay estándares en cómo medirlos. Como mencioné antes, hay falta de información en cómo funcionan a largo plazo. Y finalmente, en el caso de eventos negativos, todavía no hay una normatividad de cómo responder a esos eventos negativos y quién es responsable por ellos. Son aspectos que hay por construir. Entonces, cuando partimos del video que muestra la posibilidad de tener información del cerebro y traducirla en sistemas de interacción, a partir de allí hay que empezar a trabajar en estos aspectos. Cómo crear normativas, cómo crear estándares, cómo incluir a toda la comunidad en el desarrollo del sistema. En otras palabras, cómo hacer lo posible para terminar en este lado y no en este lado. Y eso depende de todos. Eso depende de que haya más y más interacción entre desarrolladores y usuarios potenciales. Y un problema en ese diálogo es cómo son representadas estas tecnologías. Este es un ejemplo, como muchos, de lo que aparece en los medios. Un artículo dice que ya es más fácil hack o interactuar con la mente. Cuando uno lee el artículo, habla de tecnologías que apenas están en desarrollo. Algunas de ellas ni siquiera han sido probadas en humanos. Pero la imagen inicial es que ya son tecnologías más maduras que ya están desarrolladas. Entonces, ese es un primer mito que hay que empezar a cambiar. Hay que entender que estas tecnologías están en proceso de ser inventadas. Y por eso yo hablaría de hechos alternativos. Es un término que fue acuñado por la administración del gobierno estadounidense hace poco. Otras personas hablarían de fake news, no quiero ir tan lejos, pero son, en todo caso, informaciones que pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Y es importante saber dónde estamos al día de hoy. Uno de esos ejemplos, esto fue una exposición artística que hicimos en Lausanne y en San Francisco, en el cual el público podía venir a utilizar estas interfaces y obtener información de su percepción. Y una idea que la gente tenía cuando habla de interfaz cerebro-máquina es esa idea de telepatía o como un Jedi que puede controlar fácilmente, sin esfuerzo, con la mente algo en el ambiente. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuánto esfuerzo mental requería utilizar esas interfaces? Y eso es algo que ya sabíamos. Básicamente requiere un esfuerzo mental bastante alto. Pero esta realidad es algo que puede estar en disonancia con las ideas que el público en general puede recibir cada vez que se enfrenta a
de estos sistemas en el futuro. Quizás hayan visto este reporte sobre la posibilidad de utilizar imágenes de resonancia magnética del cerebro para decodificar videos o estímulos visuales que la persona está viendo. Es un trabajo científico bastante interesante que generó mucha atención, porque básicamente está diciendo que observando la actividad del cerebro podemos reconstruir lo que la persona está viendo. Y a partir de allí se generaron otros estudios tratando de reconstruir, por ejemplo, los sueños o lo que la persona imaginaba. Lo que no está muy claro cuando vemos estos reportes es que evidentemente es posible, pero hay que hacerlo en ciertas circunstancias. Primero hay que crear un modelo de esta actividad, es decir, que la persona pasó varios minutos, horas, viendo videos y adquiriendo datos para poderlo entrenar. Y otro aspecto es que pequeños movimientos de la cabeza al interior del escáner eran suficientes para que el sistema ya no funcionara tan bien. Una solución para contrarrestar esto es crear un molde de la cabeza, básicamente que va a limitar los movimientos cuando se hace el experimento. ¿Quiere decir que no es posible decodificar las imágenes? No, evidentemente es posible. Pero las condiciones en las cuales es posible hacerlo son muy lejanas del día a día. Es decir, que traducir estos logros científicos en sistemas que puedan ser utilizados todavía nos va a requerir un largo trecho. Y eso es importante que todos lo sepamos ahora, porque eso es lo que va a permitir que haya ese diálogo del que he venido hablando entonces estos días. Para resumir, desarrollar este tipo de sistemas, así como cualquier tecnología emergente, va a traer nuevos cuestionamientos. Cuestionamientos técnicos, cuestionamientos sociales, cuestionamientos científicos, cuestionamientos éticos, cuestionamientos legales, que evidentemente tienen que ser abordados desde la multidisciplinaridad, desde la diversidad. Pero para poder hablar de estos temas, es importante saber dónde estamos al día de hoy. Es importante que imaginemos cuáles son los futuros posibles y que nos pongamos de acuerdo como sociedad en cuáles son los futuros que queremos y cómo la tecnología puede ayudar a llegar a ese punto. La narrativa actual de disrupción, si tomamos el ejemplo de inteligencia artificial, si tomamos el ejemplo de las industrias basadas en datos, es quizás una narrativa en la cual el usuario no tiene mucho poder y grandes instituciones tienen acceso a los datos y mecanismos para recogerlos y no se puede hacer mucho. Yo creo que es importante que para todas las tecnologías emergentes, sobre todo aquellas que implican diversidad, cambiemos esa narrativa en la cual todos podamos decir nuestra opinión e intervenir para dar nuestros mensajes. Entonces es importante saber que es un camino que parte de la exploración de pruebas con un grupo muy pequeño y que es muy largo en términos de adquisición de evidencia hasta que tengamos algo que es suficientemente sólido. Entonces, todas las expectativas que se generan a partir de esta exploración y de una comunicación optimista de los logros en la exploración nos lleva a lo que se llama el hype. Esas expectativas infladas en las nuevas tecnologías, si vemos interfaces cerebro-machine, están casi al tope. Hay mucha expectativa desde el punto de vista de retorno económico, de retorno social, de logros científicos, que indudablemente van a llevar a una decepción, porque no todas las promesas van a ser cumplidas. Y eso ocurre con todas las tecnologías emergentes. Y luego habrá una nueva fase de decantación en la cual las aplicaciones que realmente tienen un valor añadido van a sobrevivir. Pero en la medida en que discutamos de una manera más abierta y más inclusiva de estas tecnologías, aún en este periodo de expectativas infladas, va a permitir que durante esta caída, alguna de esas ideas que son buenas, que son difíciles, que puedan sobrevivir. Porque habrá muchos factores que harán que varias de esas ideas desaparezcan
Y en medio de toda esa avalancha de ideas que van a desaparecer, habrá algunas que son simplemente no suficientemente maduras o que no van a estar dirigidas a un mercado suficientemente grande. Y el riesgo es que dejemos desatendidos esos mercados. Entonces, surge la pregunta de cómo hacer un desarrollo responsable de esas neurotecnologías, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías que están relacionadas, qué tipo de confianza podemos tener en ellas y en quienes las desarrollan, y cuáles son los niveles de rendimiento que podemos esperar. Las buenas noticias es que hay gente interesada en ello. Tenemos, ya mencioné la OSD, que acaba de lanzar un reporte en prácticas de innovación responsable para empresas en neurotecnología. Tenemos IECubo, que lanzó el año pasado toda una serie de guías para el desarrollo de sistemas inteligentes que estén alineados desde el aspecto ético. Hay un grupo de trabajo de estándares en neurotecnología que yo dirijo, con el apoyo de IECubo, donde incluimos agentes reguladores, empresa privada, académicos. Queremos más feedback del público en general y agentes reguladores que comienzan a sacar información al respecto. Es un problema que es difícil, que hay mucho por hacer, pero que tenemos que tener en cuenta diferentes principios de desarrollo responsable, que incluyen la transparencia, que incluyen el diseño orientado hacia el usuario y la inclusión del usuario en la definición de prioridades, incluye el diseño que sea sensible a valores como la integridad humana, como la privacidad, que haya un conocimiento del contexto. No es lo mismo diseñar un sistema para personas con discapacidad en Suiza que hacerlo, por ejemplo, para personas en Sudamérica. Y eso es un ejemplo en el cual he trabajado comparando las poblaciones y cómo las necesidades cambian, que haya una justificación moral y que haya una evaluación constante y permanente del balance entre los riesgos y los beneficios de estas tecnologías. Y esa evaluación nos debe incluir a todos para que el desarrollo se haga de la mano de todas las partes involucradas. Y con esto quiero terminar. Espero haber dado un vistazo muy, muy breve de esas tecnologías, pero sobre todo haber presentado algunos de los retos que son imposibles de solucionar desde el aspecto científico únicamente. Tiene que ser una discusión que incluya más y más personas y hay que crear espacios. Y estoy abierto a todas las ideas y a todo el feedback que me puedan dar en cómo crear espacios eficientes que permitan a todos nosotros como sociedad crear una tecnología que realmente sea al beneficio de todos. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para algunas preguntas. Parece que sí. Hasta que no me saquen de aquí. Sí, muy buenas. No sé si se oye. No. Hola. Ahora sí. Sí, bueno. Estaba mirando, se ha hablado de protección de datos, se ha hablado de desarrollo responsable. Lo que he echado a faltar es algo relativo a, digamos, a la seguridad informática en este sentido, ¿no? Si estamos hablando de un dispositivo local que controla desde, digamos, los sensores hasta el movimiento, estamos de acuerdo, pero el momento en que queremos utilizar estos datos, ¿no? Esta palabra de Big Data, y queremos extraer información, de alguna manera tenemos que, como ocurre ahora en el tema de automotive, ¿no? Tenemos que intentar estar seguros que el acceso sea de alguna manera controlado. Sí, definitivamente. Durante el trabajo, por ejemplo, en el grupo de estándares en neurotecnología, hicimos una encuesta en la comunidad académica e industrial sobre cuáles eran los temas percibidos como prioridades para estandarización. El tema de ciberseguridad aparece primero en la lista porque toca muchos aspectos. Y en particular para estas tecnologías, porque son tecnologías que en realidad es la integración de múltiples elementos. En el ambiente actual hay algunas normativas de ciberseguridad
en mi opinión, todavía no son suficientes. Y un riesgo que aparece aquí es la coexistencia de sistemas que están englobados dentro de una regulación clínica y sistemas que están orientados al público en general que no están regulados. Entonces, esa interoperabilidad, en el momento en que empezamos a utilizar más señales fisiológicas y neurales para interactuar con sistemas de público en general, vehículos inteligentes, ordenadores, incluso sistemas de sensores para juegos, allí hay un riesgo muy, muy grande. Diferentes alternativas es una que estamos tratando de proponer, es un conjunto que va desde las buenas prácticas hacia estándares más estrictos, que permita a industrias menos reguladas ajustarse a ciertos niveles de protección. Otra línea es el Value Sensitive Design, lo que llamamos Cybersecurity by Design, ciberseguridad desde el diseño, que estos problemas potenciales sean incluidos desde la concepción de los sistemas. Y en la medida en que esas buenas prácticas de diseño se integren más allá de ciertos campos de aplicación altamente regulados, podemos tener un chance de proteger mejor al individuo. Pero la realidad es que teniendo esa interacción de elementos con diferentes sistemas de gobernabilidad, es un punto débil, es un factor de riesgo extremadamente grande. ¿Otra pregunta? Hay una pregunta por aquí. Muchas gracias y enhorabuena por la exposición tremendamente didáctica. Estamos en 2019. Hace exactamente 10 años, en 2009, en la edición de este congreso, se hizo una demostración de una silla de ruedas controlada con una interfaz persona-ordenador por investigadores de la Universidad de Zaragoza, donde la silla avanzaba, retrocedía, iba a la derecha y a la izquierda. Pero es que el mismo año Mattel lanzó un juguete, creo que se llama Mindflex, donde se movía una pelotita con control mental, vendían ellos. Mi pregunta es, han pasado 10 años, ¿qué ha faltado para que en estos 10 años estas tecnologías no hayan sido, no voy a decir de uso masivo, pero al menos de uso especializado, pero comerciales? Ha faltado inversión, ha faltado interés del mercado, faltaba investigación en Machine Learning, que ahora está más madura. ¿Qué hace que no demos ese último paso? ¿Y qué puede hacer que en los próximos años sí que pasemos esa escala que presentaba? Gracias. Bueno, mi predicción es que en 10 años habrá otra demostración similar y la pregunta volverá a aparecer. Algunos de mis colegas no están muy contentos cuando digo ese tipo de cosas. ¿Qué ha faltado? Primero hay que entender que la traslación tecnológica es una etapa que es extremadamente difícil y depende de factores que van más allá de la validez y la robustez científica. Depende de que haya un mercado, depende de que haya un entorno económico favorable a ese tipo de aplicaciones. En el caso del juego, el valor agregado era principalmente la novedad de utilizar esa modalidad, pero en términos de lo que la gente busca en un juego, no añadía mucho. Entonces hay una perfilación de qué es lo que estas interfaces pueden realmente aportar a diferentes sectores de la población. Entonces, ese es un trabajo que se ha hecho no en la medida en que yo quisiera, pero hubo realidades que el medio de investigación empezó a hacer frente. Algunas van en la línea de el control directo de un sistema a través de estas señales. Es muy difícil, son señales que no son fiables, sobre todo cuando medimos de manera no invasiva, porque es una señal muy compleja, porque hay mucho ruido, hay aspectos de la calidad de los sensores, son sensores que básicamente son casi los mismos que cuando se inventó la electroencefalografía hace 100 años. Entonces allí hay cosas por desarrollar desde el punto de vista tecnológico, pero también
hay un aspecto de cuál es el valor agregado. Si yo tengo un sistema de control directo que es poco fiable y tengo toda una cantidad adicional de sistemas de interacción que son mucho más fiables, voz, movimiento, movimientos oculares, entonces el valor agregado disminuye. Entonces, esa es una realidad que hay que enfocar. ¿Cuáles son reacciones? Sistemas que son del tipo de evaluación de nivel de atención, se han orientado más en aplicaciones de meditación, mindfulness, well-being en general. Entonces, esos son los productos que están saliendo ahora al mercado. Con la salvedad de que en la mayoría de los casos no hay una validación pública disponible de los efectos de esos sistemas. Todavía no existe. En la parte de control que se requiere para sistemas de asistencia, para sistemas de control o sistemas de rehabilitación, se ha decantado ya sea en términos de población que no puede utilizar de manera confiable otras modalidades. Entonces se ha tendido hacia sistemas híbridos o sistemas multimodales, donde la persona puede utilizar movimiento, ya sea del cuerpo u ocular, más la interfaz cerebral, o a otros sistemas en el cual lo que se está haciendo es el enfoque de control compartido, donde lo que se regula no es tanto la ejecución explícita de un comando, sino el nivel de asistencia o el tipo de asistencia que la máquina puede dar, que son enfoques de interacción que requieren un rendimiento quizás un poco menor desde el punto de vista de la interfaz cerebral, en puntos específicos, pero que en general dan un rendimiento que es benéfico para el usuario. Entonces hay un decantamiento de para qué sirve, hay un decantamiento de cuáles son los sectores que la economía puede absorber, una realización, una conclusión bastante, yo diría casi triste de la evolución es ver cómo hay muy poco interés en el desarrollo de sistemas para personas que tienen discapacidades motoras muy graves, básicamente síndrome del encierro. Son esas personas que pueden beneficiarse al máximo de estos sistemas, pero que al mismo tiempo es una población muy pequeña, lo cual va a desinteresar algunos sectores económicos que son los que pueden llevar este desarrollo hacia un producto. Y si miramos la historia, ha habido una tendencia a orientarse más hacia aplicaciones de rehabilitación, en el cual hay un público que es mayor, hay una posible absorción del sistema económico mayor, que puede impulsar el desarrollo de tecnologías y a su vez, en el mejor de los casos, podría avanzar el estado del arte y subsidiar desarrollos para mercados más pequeños. Pero en conclusión, ¿qué se necesita? Se necesita evaluar los aspectos técnicos, se necesita evaluar los aspectos económicos, sociales y políticos. Quiere decir que ya los proyectos no se deben hacer únicamente entre investigadores, sino también incluir los grupos de interés, incluir, por ejemplo, personas representantes de los sistemas de salud pública, de las aseguradoras, para ver qué enfoques pueden ser algún día absorbidos por esos diferentes sistemas. O sea que todo eso falta. Entonces, los videos son interesantes, pero el camino es largo. Y necesitamos toda la ayuda necesaria para poder recorrerlo. Muchas gracias, Ricardo. Un aplauso, por favor.